Muchas gracias. Os dejo con Purificación Alcalá, Puri, presidenta de Adino Barcelona, que es quien modera esta mesa. Gracias. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, muchas gracias, Ricard, y a la ponente anterior, Ascensión, por esta presentación tan interesante y tan útil. Como ha dicho Ricard, mi nombre es Puri Alcalá, soy actual presidenta de Adino Barcelona y voy a ser la moderadora de esta mesa redonda sobre salud y sobre alimentación en femenino. En esta mesa redonda la hemos querido organizar porque somos conscientes de que el tema de la salud de la mujer es un tema que, aunque se está estudiando cada vez más, porque hay cada vez más interés por parte de las investigadoras y de las investigadoras en conocerlo, que todavía del cual tenemos mucho desconocimiento. Así que hemos querido estudiar y dar pie aquí a debatir, a aprender y a debatir sobre esos aspectos de la salud femenina que no conocemos. Así que, bueno, ahora vamos a escuchar a tres increíbles ponentes que son expertas en distintos ámbitos de la salud femenina. Y bueno, queremos darle las gracias en primer lugar a ellas por estar aquí, por acceder a participar y por compartir con nosotras sus conocimientos. Y ya paso a dar paso a la primera ponente, que es María Otero. Ella es dietista nutricionista colegiada, especializada en déficit de DAO y en salud hormonal de la mujer, y trabaja como dietista nutricionista en la clínica Nutriciona de A Coruña. Y nos va a presentar su ponencia titulada Alteraciones ginecológicas comunes en consulta, síndrome de ovario poliquístico y endometriosis. Cuando quieras, María. Hola, ¿qué tal? Voy a compartir la presentación, a ver si va todo bien. Ahí, no sé si lo veis bien ya. Sí, se ve perfectamente. Se ve bien. Vale, un segundito. Cuando quiera. Vale, es para comprobar que va bien. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es María Otero, como decía, y si antes de nada quería daros las gracias por darme la oportunidad de participar en esta ponencia, que bueno, espero que os resulte muy interesante. Bueno, como decíais, yo... Uy, que se me cuela aquí. Se me están saltando aquí diapositivas. ¿Ahora? Vale. Yo paso consulta en Nutriciona, como decíais, un centro en Coruña. Y bueno, en Nutriciona somos varios dietistas nutricionistas, cada uno está especializado en un ámbito, ¿no? Bueno, está Susana, especializada en patologías digestivas, Emma, que dará luego un taller que está especializada en nutrición infantil. Tenemos también a Adrián, especializado en nutrición deportiva, y bueno, yo, como decíais, que estoy especializada en déficit de DAO y salud hormonal de la mujer. Después también está Claudia, que es psicóloga y dietista nutricionista, y César, que es la parte menos vinculada al mundo de la salud, que nos ayuda en la parte de empresa, que también, bueno, es muy interesante. Entonces, bueno, voy a hablaros de las alteraciones ginecológicas más comunes en consulta, como son el síndrome de ovario poliquístico y la endometriosis, desde un enfoque un tanto teórico y de manera así muy rápida, porque al final el tiempo es limitado, ¿no? Pero bueno, espero que os sirva para acercaros un poco a estas patologías y para que sepáis cómo enfocarlo en caso de que os lleguen pacientes a consulta que sufran estas enfermedades. Veréis que es muy común que cuando llegue una persona con ovario poliquístico o con endometriosis, o que sospeche de las mismas pero no esté diagnosticado, muchas veces no va a ser el motivo principal de la consulta, sino que surge durante la anamnesis, cuando comenzamos a hacer la primera entrevista, y es algo que sí que deberíamos tener en cuenta, porque con un par de modificaciones en las pautas se les puede ayudar bastante en la clínica. Entonces voy a empezar comentando un poco el ciclo menstrual, porque me parece la base de todo este asunto y creo que es un tema que no se profundiza demasiado, aunque creo que esta tendencia sí que está empezando a cambiar un poco y que cada vez se le presta más atención. Bueno, como veis en esta figura que simboliza el ciclo menstrual, seguro que la habéis visto un montón de veces. Uy, es que se me cambian solas las diapositivas. A ver. Vale, ¿me escucháis bien? Sí, de momento todo bien, adelante. Vale, es que escuchaba ruidos, vale. Bueno, os decía que, como veis en esta figura, que seguro que habéis visto muchas veces y que simboliza el ciclo menstrual,
hay dos partes muy diferenciadas, ¿no? Separadas entre sí por un punto intermedio en el día 14, aquí simbolizado, que es la ovulación. Entonces, la primera parte es una parte, bueno, se llama fase folicular, en la cual el folículo se comienza a desarrollar, como su propio nombre indica, por la acción de la FSH o hormona folículo estimulante. Entonces, de esta manera se producen estrógenos que favorecen la maduración del endometrio. Justo al final de esta fase se produce un pico de LH, o hormona luteinizante, y de FSH, que es esta que os comentaba ahora. Este pico va a favorecer el desprendimiento del óvulo o ovulación, que seguro que todos conocéis. Entonces, a partir de aquí empieza una segunda fase en el ciclo denominada fase lútea. En esta fase lútea, los niveles de hormona luteinizante y de hormona folículo estimulante van a caer. Sin embargo, se segregan estrógenos y progesterona. Hacia el final, mitad final de esta fase, hay otra hormona que se llama inhibina, que cesa el aporte de estrógenos y de progesterona y va a provocar una bajada de todas las hormonas que participaron en el ciclo. Entonces, en este momento va a empezar de nuevo otra vez el ciclo menstrual y es el momento en el que menstruamos, a no ser, claro, que el óvulo sea fecundado y que comience un embarazo. Entonces, visto esto así un poco a grandes rasgos y por encima, con este baile de hormonas no es extraño pensar que la nutrición puede pintar algo aquí, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que durante la fase lútea o fase premenstrual hay mucho más apetito, sobre todo por alimentos que sean ricos en azúcares simples y bastante procesados. Entonces, en esta fase la sensibilidad a la insulina está disminuida, por lo que no es conveniente que abusemos de este tipo de alimentos. Deberíamos potenciar en este momento el consumo de vegetales y de proteínas. En cambio, durante la fase folicular, durante toda la fase folicular, la sensibilidad a la insulina es mucho mayor y el apetito se va a regular de manera más sencilla. Entonces es el momento del ciclo en el que sí podríamos aumentar el consumo de carbohidratos, pero sin descuidar el aporte de otros alimentos, sobre todo ricos en antioxidantes. Vale, entonces adentrándonos un poquito más en la patología, me gustaría empezar por el síndrome de ovario poliquístico, porque es la enfermedad ginecológica más común y más diagnosticada, sobre todo en mujeres de edad fértil. Para realizar el diagnóstico de ovario poliquístico se utilizan los criterios de Rotterdam, que se elaboraron en el año 2003, y se deben cumplir al menos dos de estos tres criterios que os voy a exponer a continuación. Uno es que haya anovulación, otro es que haya hiperandrogenismo, que puede ser tanto clínico como analítico, tenemos por ahí. El hiperandrogenismo clínico caracterizado por hirsutismo o crecimiento de vello tanto en la cara, en el pecho, en la espalda, presencia de acné, de alopecia y también, de alopecia, sí, perdón. Otra característica es la presencia de ovarios poliquísticos. Bueno, tienen que ser más de 12 folículos, entre 2 y 9 milímetros, o un volumen ovárico mayor a 10 centímetros cúbicos. Entonces, para diagnosticar el ovario poliquístico tendrían que cumplirse dos de estos tres criterios, con lo cual podríamos tener perfectamente un síndrome de ovario poliquístico sin la presencia de ovarios poliquísticos, que esto es algo que sí que suele llevar a error bastantes veces. En cuanto a la prevalencia, no se conoce con exactitud la prevalencia. Según el estudio que consultes, va rondando entre un 2 y un 26-25%. Aunque sí que está claro que en personas jóvenes, por la mayor reserva ovárica, es mucho más frecuente. Sí que me parece muy importante recalcar que hasta un 40% de las personas con síndrome de ovario poliquístico presenta también un síndrome metabólico. Entonces, este síndrome metabólico va a estar caracterizado por obesidad abdominal, hipertrigliceridemia, desajustes en el colesterol. No tenemos por qué superar sí o sí el colesterol total, pero sí que el HDL va a estar bajo y el LDL va a estar alto. Hipertensión y glucemia elevada, que es algo muy característico porque va a estar relacionado muchas veces con una resistencia a la insulina. Entonces, si se cumplen 3 o más condicionantes de los que acabo de nombrar, ya se podría diagnosticar como síndrome metabólico. Entonces, ahora viendo la relación entre este síndrome metabólico y el síndrome de ovario poliquístico, se pueden plantear una serie de modificaciones dietéticas, ¿vale? Entonces, lo primero es la regulación de la composición corporal en caso de que sea necesario que la paciente presente sobrepeso o obesidad abdominal. En pacientes con ovario poliquístico y obesidad,
una bajada del peso entre el 5 y el 10% es suficiente para recuperar la función reproductiva en la mayor parte de los casos. Otra cosa que también tendríamos que tener en cuenta es el aporte vitamínico, ¿vale? Sobre todo de vitamina D y suplementar si no llegamos a los requerimientos. Depende de la zona en la que vivamos y de otros factores, es muy habitual que exista un déficit, entonces en caso de que sea necesario lo suplementaremos. También de vitaminas del grupo B, por ejemplo la vitamina B9, que además de los efectos del tubo neural que todos conocemos, también es muy importante en la fertilidad. Otra cosa que también se puede hacer es asegurar el aporte de fibra, ya que se ha visto que reduce los andrógenos circulantes y que además mejora el perfil lipídico de las pacientes, con lo cual también puede resultar interesante. Otra cosa, además, es también la reducción de carbohidratos. Incluso se llega a plantear la dieta cetogénica o keto si la paciente se ve capaz. Vale, aquí yo tendría un poco de ojo de a qué paciente se lo recomendamos, pero en caso de que la paciente sí que le apetezca, pues es una opción que podemos probar. Si no, lo que podemos hacer es reducir los carbohidratos totales y seguir aportándolos en forma de carbohidratos complejos en detrimento de los simples, frutas, verduras, legumbres. Vale, y ya por último, asegurar el aporte de ácido fítico, pues presente en alimentos como las almendras, las habas, las nueces de Brasil, avellanas, lentejas, bueno, semillas de sésamo, hay un montón de alimentos, ya que se ha demostrado que mejora la función de la insulina y va a disminuir los niveles de andrógenos, con lo cual es interesante también. En cuanto a la suplementación, pues hay varias cosas, ¿no?, que se plantean. El ácido alfa-lipoico pues, se plantea como antioxidante, el policlonato de cromo como regulación de la glucosa y de la insulina, pero yo creo que en modo de dietistas nutricionistas lo que más se utiliza y lo que más nos va a interesar y que más evidencia tiene también es el inositol. Vale, pero vamos a tener en cuenta que los suplementos que demos sean en una proporción 40-1, vale, de mio y de chiro inositol. También se está estudiando la posibilidad de suplementar con ácidos grasos omega 3 en caso de que no se llegue a los requerimientos, pero bueno, aún está ahí un poco en el aire el tema. Vale, y en cuanto a la endometriosis, la endometriosis es el crecimiento de tejido endometrial fuera de la cavidad del endometrio y esto obviamente va a causar una inflamación generalizada que va a empeorar muchísimo durante el periodo menstrual. Entonces se van a dar dolores anormalmente fuertes que tampoco se deberían normalizar. El tejido endometrial, de hecho, en algunos casos puede crecer en zonas muy alejadas del útero, como pueden ser los pulmones, por ejemplo, si es endometriosis infiltrante profunda. Entonces, el diagnóstico de endometriosis es muy complicado y, de hecho, el gold estándar es una laparoscopia, con lo cual no es tampoco una intervención sencilla ni un diagnóstico sencillo. Entonces, la incidencia real no está nada clara, es un campo en el que hay muchísimo que investigar aún. En cuanto al tratamiento se plantean varias cosas. La primera es el consumo de analgésicos para los dolores menstruales. No vamos a paliar el origen de la endometriosis, pero sí los síntomas. Entonces, normalmente los van a consumir pacientes que aún no están diagnosticados o que no están inhibiendo la ovulación mediante anticonceptivos, que es otro de los tratamientos que se suelen utilizar, el de inhibir la ovulación, impidiendo el desarrollo endometrial al no existir un ciclo menstrual como tal. En el caso de que la paciente desee ser madre, pues puede contar con técnicas de reproducción asistida, ya que las tasas de fertilidad en pacientes con endometriosis son mucho más bajas que en pacientes sanas. Y ya por último, en caso de que la endometriosis sea se complique, el tratamiento quirúrgico mediante laparoscopias, ¿vale? También eliminando los nódulos endometriales. Entonces, en cuanto al tratamiento dietético, ¿no?, que es lo que más nos puede interesar a los que estamos aquí, de momento no hay demasiada evidencia, pero en algunos casos las pacientes se pueden beneficiar de, la intención va a ser bajar la inflamación generalizada, entonces reducir el consumo de carnes rojas, pues por su elevado aporte en grasas de origen animal y el efecto proinflamatorio que van a tener. Aumentar el consumo de ácidos grasos omega 3, ¿vale? Precisamente por ese efecto antiinflamatorio, o bien en forma de suplemento, o bien mediante el consumo de semillas, de aceite de pescado, mediante la alimentación. Asegurar el aporte de vitamina D va a ser vital, ¿vale? Se ha visto una relación inversa entre la concentración de vitamina D y el riesgo de desarrollar endometriosis, con lo cual, antes que la concentración y el aporte esté asegurado.
Vale, y reducir el consumo de alcohol. Se ha visto también una relación entre el consumo de alcohol y la endometriosis, con lo cual el alcohol es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Y ya por último, podemos probar con alimentos antiinflamatorios, ¿no? Pues por ejemplo, curcuminas con pimienta, etc. Como conclusión, deciros que bajo mi punto de vista, falta muchísimo por estudiar. Hay en estudio también, bueno, ya os dijimos antes que estoy especializada en déficit de Down. Hay algunos estudios en marcha que relacionan la histamina con la endometriosis, está ahí un poco en el aire. Entonces, bueno, posibles suplementos nutricionales, qué dietas recomendamos, qué dietas no. Hay mucho por hacer aún, pero bueno, mientras tanto podemos ir abordando los casos con la evidencia que tenemos hasta el momento y sobre todo con la práctica clínica, ¿vale? Ninguna de estas pautas que vayamos a dar va a conllevar ningún déficit ni tampoco debería causar ningún problema al paciente, con lo cual, si el paciente está de acuerdo explicando unas cosas, podemos ver qué cosas le van bien realmente a esta paciente en este caso. Vale, así que nada, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, luego supongo que habrá un apartado para dudas. De todas maneras, podéis escribirnos bueno, en Instagram de Nutrición a Group, o en el mío personal, que es bueno, Nutrición con Sheito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Ha sido una ponencia súper interesante y seguro que ahora, al final de las 3 ponencias, cuando sea el turno de las preguntas, seguro que habrá varias preguntas, porque este tema es bastante importante, aunque tengamos poco conocimiento, saldrán dudas. Bueno, a ti, muchas gracias. Bueno, me gustaría invitar a la siguiente ponente, a Lucía Martínez. Bueno, María, si quieres quedarte por aquí arriba para luego hacer la ronda de preguntas. Perfecto. Que puedas estar aquí y puedes sentarte aquí en uno de estos butacones. Muy bien, gracias. Como decía, hola Lucía, ya te veo por aquí. Bueno, la siguiente ponente seguro que ya la conoces todos, es Lucía Martínez Argüelles, dietista nutricionista de Centraleris. Máster en nutrigenómica y nutrición personalizada, también tiene un posgrado en nutrición y situaciones fisiológicas especiales y dietas alternativas, y es especialista en alimentación vegetariana y vegana. Además, es divulgadora científica en sus redes sociales, y con este background, pues evidentemente no podía hablarnos más que de veganismo, y en este caso de veganismo durante el embarazo. Así que, Lucía, cuando quieras puedes comenzar y también puedes poner tu ponencia. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Puri. Espero que me estéis escuchando bien y que estéis viendo bien la presentación y que no se note que soy de los años 80, ¿vale? Porque menudo tinglao que tenéis montado más moderno. Bien, yo os vengo a hablar de consejo nutricional en mujeres veganas. Obviamente en los 15 minutos que tengo hay muchas cosas en las que no me puedo detener, pero os las he intentado meter en la presentación por si luego os la pasan, pues que podáis verlas, aunque yo no me detenga mucho en ellas, ¿vale? A ver si sé pasar esto. Ah, sí, que sé. ¿Veis bien la presentación y todo eso? Entiendo, ¿no? Que si no estaríais protestando. Bueno, sobre mí no vamos a perder tiempo porque esto ya está en la web. Los conflictos de interés que en Aleris pues es norma de la casa declararlos siempre. Cuando alguien os esté contando su movida, que sepáis quién le paga, porque eso bueno, puede ayudaros a juzgar la veracidad de su mensaje, ¿no? En mi caso aquí tenéis los conflictos de interés de los que saco dinero y de los que no, que como veis tampoco son muchos y ninguno tiene que ver con el tema. Bueno, yo os voy a hablar de un breve, súper, hiper, mega, brevísimo repaso a la dieta vegana saludable, porque estaréis de acuerdo conmigo que para aconsejar a una mujer vegetariana embarazada tenemos que partir de una dieta saludable, ¿no? Es decir, a partir de ahí empezamos a trabajar. Si no tenemos eso, dar consejo específicamente de embarazo pues no nos sirve para nada. Luego os voy a dar ya consejo más específico en embarazo y lactancia, y al final voy a intentar detenerme un pelín en temas de suplementación, poquita cosa. Si luego tenéis dudas concretas, ya me las preguntáis.
Bueno, cuando hablamos eso de embarazadas, lo primero que nos tendríamos que preocupar es si vienen comiendo bien, porque si no es un muy buen momento para aprovechar y dar consejo de alimentación saludable directamente, ¿no? Yo entiendo que todos los que estáis aquí sois estudiantes súper actualizados y todos sabéis lo que es una persona vegetariana o vegana, pero por si acaso os pongo este cuadro que hice como en 2015. Uy, perdonad, me ha ido. Ah, que la estoy liando, en vez de volver atrás. Bueno, ese cuadro que es muy viejo y ahora se me ha ido la presentación. A ver, vamos a pedirle ayuda a ellos. Vale, gracias. Es para un poco quien no tenga claro, un vegetariano no come ni carne ni pescado y un vegano aparte tampoco toma leche ni huevos, ¿vale? Ni usa otros productos de origen animal. Los que comen carne pero no pescado, ¿cómo se llaman? Pues no se llaman, no comen carne y ya está, no se llaman de ninguna manera. También, por si quedan dudas, pues ya sabéis que tenemos varios posicionamientos de entidades de nutrición. Este que os he puesto aquí es el de la AND de Estados Unidos, que es el más famoso, pero también tenéis posicionamientos de la Asociación de Nutris Canadienses, británicos, de las compis portuguesas, italianas, etc. Entonces, la discusión de si se puede llevar una dieta vegana en el embarazo no la vamos a tener porque la doy por solventada. En cuanto al consejo de alimentación saludable a población vegana, no difiere mucho del de población general, ¿vale? Hay que asegurarse de que comen suficientemente fruta y verdura, aunque sean vegetarianos pueden no estarla comiendo, reducir el consumo de ultraprocesados, que ahora cada vez hay más que son también veganos, que las fuentes proteicas que tomen sean saludables y tengan una ración adecuada, y acordarnos de recomendarles el suple de B12 a todos y luego veremos el consejo específico en embarazadas, ¿vale? Yo os he puesto dos herramientas muy fáciles a nivel de salud pública que os sirven para dar consejo a las masas, tanto a población general como a población vegetariana. Si veis, para que el plato de Harvard nos sirva para población vegetariana, le he puesto 3 líneas rojas. Con eso, que lo podéis hacer con un rotulador, ya tenéis el plato de Harvard adaptado a población vegetariana. Y si os gusta el formato pirámide, tenéis la pirámide australiana, la española no, por favor, que es un desastre. Ya sabéis que está totalmente vendida a la industria alimentaria y sigue ahí con los cereales en la base, el alcohol y las chucherías en la cumbre. Si os fijáis en la australiana, tiene una base así guay de frutas y verduras, y si veis, en los lácteos tiene también leche de soja. Ya sé que no es un lácteo, entendedme, tiene leche de soja. En la parte proteica ves que tiene tofu y legumbres, y lo mismo, es una herramienta que nos sirve para ambas poblaciones porque da soluciones a todos, ¿vale? Vale, ahora no sé si se está cargando la siguiente diapo o qué, yo no la veo. Vamos a entrar ya en consejo nutricional específico en embarazo y lactancia. ¿Vosotros veis las diapos? Porque yo ahora la veo negro. Sí, sí, sí las vemos. ¿Sí? Vale, ¿y cuál estáis viendo? Para que yo lo sepa. Perdona, Lucía. Dime. Si no se carga, puedes darle a la flechita que hay de refrescar en la parte de la izquierda. Vale, es porque está cargando. Vale, nos hemos pasado. ¿Ya lo consigues ver? Sí, lo veo, pero ahora intento volver atrás. Vale, os dije que no se notara que yo era de los 80, pero se está notando un huevo. Vale, en cuanto a la parte energética y de proteínas, os he puesto en estas tablitas lo que son los requerimientos aumentados que nos marca la EFSA, ¿vale? Que serían lo que nos tendríamos que fijar para población europea. Como veis, para embarazo, en el primer trimestre, el aumento energético es de 70 calorías y de 1 gramo de proteínas. Esto a nivel práctico, ¿qué quiere decir? Que nada, que siga normal, porque aumentar 70 calorías no tiene sentido dar consejos para eso, es muy poco, o sea, hay una variación en la dieta habitual de más de eso, y 1 gramo de proteínas al día también es muy poco.
como para dar un consejo específico, ¿vale? Ya veis que para el segundo y el tercer trimestre ya aumentamos un poco más, bastante más, y en la lactancia lo mismo, ¿no? Vale, entonces, algunos ejemplos prácticos que os voy a dar para ese aumento, ¿vale? Obviamente está redondeado, ¿vale? No está súper exacto. Sabéis que en nutrición irnos a medir la caloría exacta o al gramo exacto está redondeado, pero aquí tenéis unos cuantos ejemplos, ¿vale? Muy variados que os podrían aportar el aumento necesario para el segundo trimestre. Veis que todos son saludables, obviamente todos son veganos y todos son bastante fáciles. Tenéis desde porridges a sándwiches, a un yogur con cosas, a hummus, a un pica pica de aceitunas con cosas, etcétera, ¿vale? Veis que tenéis, os he hecho, obviamente podríamos hacer 2000 millones de ejemplos más, ¿vale? Yo os he hecho unos cuantos para que veáis que es fácil y para que le podáis dar ejemplo a las pacientes, ¿vale? En el tercer trimestre, que es más o menos las 500 calorías y los 28 gramos de proteínas, en cuanto a calorías, podemos usar el doble de cualquiera de las opciones propuestas en la diapo anterior, ¿vale? Y para aumentar el aporte proteico de una manera fácil, yo tengo este truquillo, ¿vale? Que es añadir a comida y cena una cucharada de semillas de cáñamo y una de levadura de cerveza y le estamos añadiendo 13 gramos de proteínas al día de alto valor biológico, sin aumentar excesivamente el volumen de la comida ni sin aumentar excesivamente el aporte calórico. Este es un truco que os sirve para otras muchas dietas terapéuticas, apuntároslo ahí. Y para el aporte de la lactancia, simplemente con coger dos de las opciones que he puesto en la diapo de los ejemplos sería suficiente, ¿vale? Os vuelvo a recordar que estamos redondeando y tal. Respecto a las dudas sobre qué es una ración proteica, pues más o menos una ración proteica sería esto que está aquí. Más o menos sería una ración proteica. Vamos a intentar que haya una o dos según en qué trimestre estemos en cada comida, ¿vale? También si podemos meter algo en desayuno y merienda, obviamente también se puede individualizar. Tenéis también esta esta infografía sobre las proteínas vegetales, por si no conocéis modernas como el Quorn, la Eura, la soja texturizada, etcétera. Aquí os las explicamos un poco Aitor y yo, si lo ponéis en Google os sale, ¿vale? Respecto a calcio y hierro, la EFSA no nos indica que tengan que tomar más, ¿vale? En cuanto al hierro, sí que la FESNAT 2010 nos decía que tenían que tomar más, pero la EFSA se ha ido a los americanos que dicen que al aumentar la absorción y decrecer la excreción no hace falta aumentar en embarazo el aporte de calcio y hierro. Obviamente, si hay anemia o si hay falta de hierro, se da suplemento igual a cualquier otra paciente, con lo cual nos servirían los consejos de dieta vegana saludable. Esta es otra diapo que también tenéis, que está hecha con Creative Vegan para embarazadas vegetarianas, que resume un poco todo lo que os he dicho. De paper solo os he puesto es bastante reciente, es de 2019. ¿Vale? Lo podéis buscar, es un buen resumen porque está hecho en embarazadas occidentales, ¿vale? Un poco que nos viene a decir la investigación, que casi todos los estudios sobre embarazo en mujeres veganas terminan señalando que cuando la dieta es suficiente en nutrientes y en energía, el riesgo de complicaciones suele ser el mismo que población general. Lo que pasa es que muchas veces estamos extrayendo conclusiones de estudios hechos en poblaciones que viven en la India o que viven en países africanos y que no serían aplicables a población occidental como la nuestra con acceso a alimentos y a servicios médicos. Es importante no caer en eso. Si la embarazada tiene cualquier otra particularidad, pues se le dará un consejo personalizado como haríamos cualquier otra embarazada. De la web de la American Dietetics Association os podéis bajar estas hojas para RD for Consumers, que ellos les llaman, en las que ellos tienen como para dar un consejo generalizado, como lo que se daría en una consulta pues, de embarazo saludable. Está también en español, pero es en español latino. Obviamente hay que hacer la adaptación cultural a España, ¿vale? Para el tema calcio, que sé que os preocupa, mismo consejo que para población vegana en general, ¿vale?
Tengo poco tiempo, o sea que no me paro en esto para llegar a los suples. ¿Qué suple específica le damos a mujeres veganas embarazadas? Obviamente el suple de B12 se lo damos a todos los vegetarianos y vegetarianas, estén embarazadas o no, hombres, niños, a todos, ¿vale? Pero en embarazo es importante que tengáis en cuenta que normalmente los suples que suelen dar de ácido fólico, yodo y demás pueden llevar B12. Ese suplemento no es suficiente para una mujer vegana, no debe dejar de tomar un suplemento extra, aunque ya lleve B12 el suplemento de ácido fólico que ella se está tomando, ¿vale? Esto es muy importante. Entre 50 y 100 microgramos de cianocobalamina al día es la última recomendación, pero si está tomando los 2000 microgramos a la semana también sirve. Lo importante es que no deje su suple porque el suplemento prenatal tenga suple de B12 porque esa B12 no es suficiente. Sobre el suplemento de hierro actuaremos exactamente igual que con una embarazada cualquiera, le daremos suple si lo necesita, si no, no, pero no se lo daremos solo por ser vegana. Tenéis esta infografía sobre la anemia también, que la podéis encontrar en Google totalmente gratuita. Sobre el suplemento de DHA es obligatorio darlo, pero lo dan muchas veces desde ginecología, también a las mujeres no vegetarianas. Si queréis darlo, hay que asegurarse de que sea una opción vegana, elaborada con microalgas, no con pescado, ¿vale? Esto es importante. No recomendéis a una mujer vegana un suplemento que lleve pescado, que lleve gelatina o que pueda llevar lanolina o también aceite de pescado como los de vitamina D, ¿vale? Aseguraos siempre de que tanto el suple en sí como los excipientes son veganos. Si queréis profundizar en el tema, os aconsejo estos 3 libros, están muy bien, no están en castellano que yo sepa y no me he pasado de tiempo. Hasta aquí, eso sería todo. Espero que os haya servido y ya pues le dejo paso a mi compi Paloma, que os va a hablar de un tema súper interesante. Muy bien, muchísimas gracias, Lucía, y también por la gran cantidad de documentos y de infografías y de libros, que seguro que nos serán muy útiles y bueno, para toda la información que no tenemos para poder ampliarla, ¿no? Bueno, me gustaría invitar a Paloma, no sé si está ya por aquí, para subir al escenario. Mientras va subiendo, voy presentándola. Buenas, Paloma. Paloma Quintana es dietista, nutricionista y tecnóloga alimentaria. Tiene un máster en nutrición humana por la Universidad de Granada. También es antropometrista ISAC nivel 1 y técnico superior en acondicionamiento físico. Está especializada en nutrición deportiva y en mejora de la composición corporal. También es docente, es investigadora y en divulgadora científica. Y va a presentar una ponencia súper interesante sobre el lipedema y bueno, cuando quieras comenzar, puedes poner tu presentación. Sí, muy buenas. Yo voy a ser valiente y ya debido a que todo es hoy online, quiero aparecer en cámara. Antes lo hemos probado y ha salido bien. A ver si podemos, y así os lo cuento yo misma. Tienes que hacer clic en la camarita en la pantalla y luego en la camarita aparece en la parte superior de la pantalla pequeñita. A ver. Vale. No me sale ahora mi avatar, estaba ahí en el escenario y ahora no me encuentro. Nada, no te preocupes porque estás en el escenario. Mientras te salga la Vale. herramienta de presentación, Vale, a ver si me sale bien. Vale, a ver. le das en comparte tu cámara web. Me sale todavía la presentación de Lucía. Sí, te sale la herramienta de presentación, que es una pequeñita pantalla al lado, en la esquina derecha de tu pantalla. A ver, aquí. Enviar avatar. No. Sí, Paloma, no te preocupes porque salga la presentación Bueno, sí, creo de que Lucía porque puedes ponerle igualmente la cámara.
Vale, o sea, clico en la pantalla, pero no me Clicas sale. exacto, clicas en la presentación y ¿Sí? no te sale la herramienta de presentación, No, la que me pantallita salía pequeña. antes. Vale, No. será porque se te ha cerrado. Abajo a la derecha hay como un hombrecito con una Sí. pizarra. ¿Lo ves? Vale, ya lo entiendo. Muchas gracias. Ahí. Vale, si clicas se te Pone abrirá. herramientas de presentación. Vale, genial. Justo. Pero lo que no me aparece es la cámara. Vale, ahora sí. Ahora ya sí, creo que me vaya a ver bien. A ver. Ah, sí, perfecta. Vale, ahora unos segunditos hasta que conseguimos oírte. ¿Ahora sí me veis? Sí, y te oímos perfectamente. Vale, genial. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo he querido de verdad, a pesar de que está súper guay todo lo que había hecho así en formato online, yo quería estar un poco contándolo de viva voz, debido al tiempo y a porque, bueno, yo decía, si pongo diapositiva igual hay algún lío con esto nuevo y al final ha habido igualmente. Como me habéis presentado, yo soy Paloma Quintana, dietista nutricionista, todavía no tengo el técnico superior en acondicionamiento, pero bueno, soy una apasionada de la nutrición deportiva y eso me ha llevado a querer profundizar un poco en la parte del ejercicio. Que tengo mayor experiencia en el tratamiento y en la optimización de la composición corporal, sobre todo en deportistas, en diferentes disciplinas deportivas, y es por eso que vengo a hablaros del lipedema, porque aunque pensemos que es una patología muy nueva, el lipedema pues ya se identificó en 1940 y ha sido recientemente cuando la OMS la ha incluido como patología. Y si no me equivoco, en la seguridad pública pues todavía no está muy definida como tal, pero considero que este es el espacio más idóneo para, bien por tiempo, no tengo la capacidad de daros mucha información, pero sí que seáis conscientes de que existe esta patología y seamos profesionales sanitarios capaces de identificarla. Considero muy importante que seamos capaces de identificarla como profesionales de la nutrición y si además pues, bueno, os termináis dedicando como yo pues, a la optimización de la composición corporal, que al final vaya a tratar todos con determinados objetivos relacionados con el peso o con los porcentajes de composición corporal, que sepamos diferenciarla para evitar tanto la frustración del profesional como la frustración del paciente. ¿Y a qué me refiero con esto? He vivido muchos casos de pacientes que, bueno, por suerte no ha sido en mi caso el tratamiento, pero que sí vienen de llevar a cabo infinidad de trastornos, de abordajes dietéticos y de tratamientos dietéticos, su abordaje también en relación al entrenamiento y no han visto los cambios que deseaban en ese tejido. ¿Y esto a qué se debe? Definiendo esta patología, en primer lugar decir que esto es una mesa dedicada a la mujer y por eso es ideal que esté esta patología presente aquí, porque es principalmente padecida por las mujeres. Parece que en torno a 1 de cada 20 mujeres podría padecer esta enfermedad. Entonces, es muy interesante que sepamos identificarla. Puede, como os digo, inducir mucha frustración y algo que me parece súper interesante es que el padecer lipedema ha desembocado en muchas ocasiones en terminar padeciendo trastornos de la conducta alimentaria precisamente por esta frustración que siente la mujer, ¿no? En definitiva. Como definición os diré que es una enfermedad progresiva del tejido graso y es un tejido graso que se le llama tejido hucha porque es, digamos, que acumula grasa, o sea, acumula la energía en forma de grasa, pero luego no es capaz de cederla. Es decir, los que nos dedicamos a composición corporal llevamos años pues queriendo investigar cómo se comporta este tejido graso y al parecer este es un tejido graso que se comporta de manera totalmente diferente. Aparece principalmente en los miembros inferiores y se caracteriza por ese aumento de presión que provoca y sobre todo lo más característico del lipedema, aparte de ese aumento de tejido graso que parece no responder a dieta y entrenamiento, es el dolor. Es muy importante que sepamos diferenciar el lipedema del linfedema y de un sobrepeso, de un exceso de tejido graso al uso. Incluso en otras charlas y en presentaciones, incluso en post de compañeros y compañeras de profesión, también de dietistas nutricionistas, he visto esta confusión de linfedema con lipedema. Y es que quizá hayamos conocido con más frecuencia las patologías del sistema linfático, como puede ser el linfedema, y algo muy característico, que si bien no debe ser el único criterio para diferenciarlo, es muy claro a nivel visual, es la asimetría. Cuando nos encontramos a una mujer generalmente que padece lipedema, aparecen las dos piernas con ese tejido graso más duro aumentado de forma simétrica.
Cuando hablamos del linfedema, aparece esta asimetría y suele darse principalmente en uno de los miembros. Es muy importante que sepamos que el linfedema no es una patología del tejido graso, el linfedema es una patología del sistema linfático. Entonces, el diagnóstico es diferente y las medidas que se van a llevar a cabo son totalmente diferentes. Luego, lo más común, bueno, e interesante también para nosotros dietistas nutricionistas es saber diferenciarlo de un sobrepeso o de un grado de obesidad. Y es que algo que nos encontramos hoy día bastante frecuente es que, si bien antes a lo mejor era infradiagnosticado este lipedema, hoy día muchas personas que realmente lo que tienen es pues, un exceso de ese tejido graso, pues se autodiagnostican como con lipedema, ¿no? Y esto también puede ser un error. Luego diré un poquito cómo podríamos en consulta hacer ese prediagnóstico, nunca hacer un diagnóstico como dietista nutricionista y decirle a una paciente que padece lipedema, esto lo dejaremos más para los equipos especializados. Lo más característico también de ese sobrepeso o obesidad que estamos más acostumbrados a ver es que es más global y sobre todo, insisto, que no existe dolor, no existe pesadez y no existe esa presión en los miembros inferiores, sobre todo, que va a padecer la mujer. Para tener una idea también en esa diferenciación con el linfedema, a ser un problema del sistema linfático, cuando el linfedema aparece también bastante inflamado el pie y es muy característico el lipedema que esa grasa empiece a ser pues más compacta y más notoria a partir del tobillo hacia arriba. Y bueno, estáis pensando también que qué puede hacer el dietista nutricionista en todo esto o en esta patología. Pues en primer lugar, para mí, la función que podemos tener como dietistas nutricionistas es ese pequeño prediagnóstico y evitar que la mujer en este caso pues caiga en esa frustración intentando encadenar una dieta súper hipocalórica tras otra y poder valorar la posibilidad de que esto existe, de que existe esta patología y que quizá ese dieta hipocalórica y ese exceso de ejercicio físico o incluso ese objetivo estético por el que nos ha llegado a consulta pues no se puede llegar, pero porque hay detrás una patología. Y luego me parece muy importante que como dietistas nutricionistas, el segundo papel más importante que vamos a tener es que nos formemos mínimamente en esta patología, en los abordajes que podemos llevar a cabo a nivel dietético, para que los profesionales que se dedican al lipedema, cirujanos encargados de tratar lipedema, pues nos tengan en cuenta para ello. Porque, bueno, como tratamiento, ellos acusan o hacen referencia a diferentes abordajes dietéticos y yo creo que ahí es donde debe estar nuestro papel, pero también debemos previamente ser conocedores de cómo transcurre un poquito la patología. Refiriéndome rápidamente al diagnóstico, para si nos encontramos el caso en consulta, repasar algunas cuestiones de las que hemos mencionado, es si vemos tras una historia clínica muy bien elaborada, que la paciente tiene unos antecedentes de dieta y ejercicio, incluso lleva a cabo un estilo de vida bastante activo, practica ejercicio. Yo me he encontrado lipedema en chicas realmente muy deportistas. Imaginad las dificultades que esto ocasiona porque genera mucho dolor en la propia práctica deportiva, la frustración incluso, ¿no? para la persona y luego pues evaluar si hay o no dolor. Puede hacer sencillamente con una palpación, podemos diferenciar si hay linfedema o lipedema con esa pequeña palpación. Insisto, no por ser pesada, pero no demos un diagnóstico, simplemente estamos evaluando para poder derivar al equipo correspondiente. Si hacemos esa palpación y es un tejido en el que se queda clavada así un poco nuestra huella, estaríamos hablando más de un tejido acuoso y ahí podríamos hablar de linfedema, pero cuando tocamos una grasa dura, compacta, como mencionaron en algunas formaciones que he hecho, una grasa que parece como típica bolsa de alubias bien empaquetada, ¿no? Una grasa incluso que presenta esos nódulos, podemos estar pensando que podría tratarse de lipedema. ¿Qué es lo que debemos hacer en ese sentido? Sin duda, pues ser conocedores de equipos destinados a tratarlo. Yo suelo trabajar con lipedema.es, con el equipo de Lipemedical y, bueno, un poco ahí responder nuestras dudas y derivar para un diagnóstico más completo. Con respecto a la alimentación, pues a mí me había molestado, en cierto modo, a lo largo de los años y del inicio de esta patología, ¿no? Lo que iba leyendo un poco más en la calle, ¿no? Que se suele decir siempre, y es cierto, pero ahora vemos el matiz, que no responde a un cambio de hábitos, que no responde a una mejora de la alimentación ni a práctica de ejercicio. Y eso no es del todo cierto.
Yo tengo la teoría que como patología con un componente genético muy marcado que tiene, el estilo de vida sí que puede ser un detonante para que aparezca. Hay un detonante también muy importante que podemos registrar en nuestra historia clínica, que son cambios hormonales pues muy intensos, como puede ser pues en la pubertad, en el cambio en la menopausia. Ahí sí que si nos dice la paciente después de esta historia de hábitos de vida que ha notado ese aumento del tejido concretamente asociado a ese cambio hormonal, pues podemos imaginar que se debe al desarrollo o al debut de la patología, al menos de manera pues más visible. Con respecto a protocolos dietéticos concretos, bueno, se habla de alimentación antiinflamatoria, si lo hablan los cirujanos, ya sabemos que esto es un poco entre comillas, dieta feto, dieta paleo, dietas incluso asociadas a trastornos del tejido graso. No me voy a detener en cada una de ellas porque es obvio que de dietética sabéis bastante más, y lo que yo me he dado cuenta es que todas estas dietas pues aunan un poco los mismos principios, que viene a ser una dieta en la que predominen, como siempre, frutas y verduras, fruta y verduras frescas de temporada, así que gozan de un poquito de más importancia los elementos antioxidantes, reducción de ultraprocesados, reducción de carnes rojas o eliminación, por supuesto también de alcohol y en definitiva todo lo relacionado con ese estado antiinflamatorio. Hay por ahí un artículo por salir, me consta que está en el horno en relación a gluten y lácteos, que también suelen prescindirse de ellos en el abordaje del tratamiento en lipedema, sobre todo también cuando recibáis quizá en consulta pues pacientes que están con los tratamientos conservadores o incluso pre y post cirugía. Y os insisto en esto porque de nuevo es una patología en la que creo que podemos colaborar bastante, no curar, pero creo que el lista nutricionista empieza poco a poco a estar presente, pero no ha estado presente en el tratamiento dentro de un equipo que aborde, pues, por ejemplo, en el equipo que a lo mejor lleva a cabo la cirugía y los tratamientos conservadores posteriores, pues me da la impresión de que se dan recomendaciones nutricionales muy generales, pero las pacientes no reciben ese asesoramiento más personalizado. Digo esto para concluir que creo que las pacientes con lipedema pues llevan mucho pasado en relación a la incertidumbre de su patología y a toda la frustración que han podido sufrir, y creo que pues merecen un asesoramiento dietético adherente, que sí, todo lo relacionado con la antiinflamación que queramos ver, pero que sea adherente y que la haga sentirse mejor. Importante para el dietista nutricionista, dos cuestiones. Lo primero, como decía, que conozcáis la enfermedad, que podamos ayudar a ese estadio previo, a ese prediagnóstico, y que luego, como profesionales, podamos estar dentro de esos equipos que se encargan de asesorar a las mujeres que padecen lipedema. Y bueno, no robo más tiempo por si tenéis alguna pregunta. Agradeceros que a pesar de todos los inconvenientes hemos llegado muy bien con tiempo. Agradecerme a Lucía, que he visto que se ha dado ahí bastante prisa. Y cualquier cuestión, a mí me podéis encontrar como Paloma Quintana en cualquier red social, incluso en mi propia web, que se llama así, palomaquintana.es, y a través del contacto me podéis hacer cualquier pregunta, incluso pues si tenéis interés en conocer algún equipo que lleve lipedema en vuestra ciudad, porque se os haya presentado alguna paciente que preveéis o conozcáis, alguien que pueda padecerlo, pues lo resolvemos por ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Paloma. Ha sido súper interesante y la verdad es que es la gran desconocida realmente el lipedema. Y bueno, creo que de aquí a los próximos años iremos desarrollando cada vez más nuestro conocimiento para poder así tratar mejor a estas pacientes, y esperamos tener ese papel, ese sitio en esos equipos multidisciplinarios para ayudarlas, porque realmente está en juego la salud de las mujeres. Así que bueno, a seguir formándose. Y muchísimas gracias a todas las ponentes, a las tres ponentes, muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado, que habéis generado este debate, que era precisamente lo que queríamos, aportar conocimiento y también aportar este debate, esa curiosidad sobre estos aspectos que son tan necesarios, que necesitamos tanto conocer la dieta nutricionista. Ya sin más doy paso a Ricard Celorio para que haga un último comentario y pasaremos al descanso. Muchas gracias a todas. Pues muchísimas gracias, Puri, y a las tres ponentes que han participado en esta
mesa redonda tan necesaria y tan interesante.